Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman un sistema de arranque? ¿No? Tenemos al mismo propio del motor de arranque, tenemos al relé de arranque, ¿sí? Tenemos al interruptor de arranque o la llave de contacto, ¿no? Y también tenemos la fuente de energía, que son las baterías. Entonces, en el caso del sistema de arranque, estos son los tres componentes, son los componentes principales. Y también tenemos una llave de desconexión, ¿no? Esa llave de desconexión, algunos lo llamamos llave conejo, ¿no? O el máster, el interruptor de desconexión, ¿no? Entonces, con esos tres nombres ustedes lo conocen, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve la llave de desconexión o la llave conejo, ¿no? Por ejemplo, para hacer un trabajo de soldadura tenemos que desconectar la batería. Entonces, activándolo, o mejor dicho, abriendo el circuito, ¿no? del lado negativo de la batería, entonces desconectamos el sistema, ¿no? de arranque o todo el sistema, bloqueamos, mejor dicho, a la batería, ¿sí? Por eso también lo llaman el bloqueador de baterías. Entonces, abriendo el circuito se desconecta la batería y se puede hacer un trabajo de soldadura. Pero ¿por qué se desconecta la batería? Porque nosotros sabemos que la máquina de soldar es una máquina que trabaja con corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es elevada, ¿no? Por eso dicen, súbelo a 30, 60, 120 amperios la máquina de soldar. Entonces, esa cantidad de corriente, si es que nosotros lográramos conectar con la batería, entonces esa corriente puede dañar a las baterías, o sea, lo va a sobrecargar y puede ocurrir un cruce de baterías porque la corriente es elevada. Entonces, para evitar eso, bloqueamos la batería con el interruptor de desconexión, ¿no? Y las baterías serían la fuente de energía para mover al motor de arranque, y la parte de la llave de contacto y el relé de arranque viene a ser la parte de control, ¿no? Y también, como todo circuito eléctrico, tiene que tener también sus dispositivos de protección, ¿no? Acá viene un disyuntor o circuit breaker también llamado, ¿sí? Este circuit breaker, que hace frente a una sobrecarga de corriente, ¿no? Entonces se abre, o mejor dicho, se activa, y al activarse se abre el circuito y corta la corriente a todo el sistema al cual está conectado. Y también tenemos un fusible, ¿no? Un fusible para proteger al interruptor de arranque o la llave de contacto. Entonces, estos dispositivos de protección que contamos ahora sirven para proteger a los componentes eléctricos y también proteger a los cableados, ¿no? Al cableado eléctrico, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con fallas que los cables se encuentran, la parte de aislamiento se encuentran quemados, ¿no? Pero no ha ocurrido ningún cortocircuito, ¿no? Pero logramos su aislamiento, ver que tiene averías de quemaduras. Entonces, ¿y eso por qué? Porque la corriente, ¿no?, produce un recalentamiento a los conductores eléctricos, ¿ya? Entonces, va a depender mucho de la cantidad de corriente por la cual está pasando, por el conductor que está pasando. Si tenemos una corriente elevada, ¿no?, es porque de repente hubo una sobrecarga de corriente producto de una falla. Y cuando nosotros incrementamos la corriente, también se está incrementando la temperatura. Entonces, es ahí donde funcionan, ¿no?, los dispositivos de protección, que son los circuit breakers y también los fusibles, ¿no? Los circuit breakers son para corriente, para una sobrecarga de corriente. ¿Qué es una sobrecarga de corriente? Una sobrecarga de corriente es una corriente no deseada en la cual
está incrementándose en el circuito. Por ejemplo, si nosotros en el relé de arranque, en la bobina específicamente, donde está marcando el TP1 y el TP2, los puntos, digamos, por esa bobina pasa una corriente de trabajo, que vamos a llamarla así, corriente de trabajo, o sea, corriente cuando está funcionando normalmente, de 1 amperio, ¿sí? Eso va a estar funcionando siempre, así va a pasar 1 amperio, pero producto de que la bobina pierde aislamiento, ¿no? Entonces esa corriente ya no será 1 amperio, ¿no? Esa corriente ya será de repente 2 amperios, 3 amperios. Entonces eso se llama corriente no deseada. O sea, si mi corriente normal es de 1 amperio y producto del recalentamiento de las bobinas sufre una pérdida de aislamiento, entonces ahora esa corriente se convierte en 3 amperios. Y esa corriente de 3 amperios es una corriente no deseada. Entonces a esa corriente se llama una sobrecorriente o un incremento de corriente, ¿sí? Entonces es ahí donde debe funcionar los dispositivos de protección, que son los disyuntores, ¿ya? Los disyuntores, ¿no? La que está acá marcado con 60A, ¿sí? Específicamente son para sobrecorrientes, o sea, cuando una corriente trabaja de repente por este punto, está pasando 30 amperios, ¿no? Y una corriente no deseada, o sea, un incremento de corrientes se eleva de 30 a 60 amperios, entonces este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Debe activarse, y al activarse, ¿qué hace? Se abre y corta el circuito. Al cortar el circuito, ya estoy protegiendo al cableado para que no se recaliente, y también estoy protegiendo a los componentes que están conectados hacia él. Entonces, los disyuntores, que son este elemento de acá, sirven para proteger frente a una sobrecorriente. Y un fusible, que viene a ser este de acá, que está marcado con una 10A, ¿sí? Entonces, ese fusible está diseñado para un cortocircuito. ¿Y qué será un cortocircuito? Un cortocircuito es una corriente brusca, es una elevación de la corriente, pero bruscamente. ¿A qué me refiero bruscamente? Que si pasa 6 amperios por acá por el fusible, ¿sí? Esa corriente de un momento a otro va a ser 20.000 o infinita su corriente, ¿no? Entonces es una elevación brusca de la corriente, provocando que el punto más débil del circuito se debe fundir o se debe abrir. Entonces muchas veces nos hemos encontrado que los fusibles de la máquina se dañan, ya sea un fusible de un accesorio, que puede ser un claxon, que puede ser una lámpara, un fusible de un control electrónico, un fusible de, como vemos acá, del interruptor de arranque. Muchas veces nos hemos encontrado con esas fallas porque los fusibles se funden. ¿Y por qué se funde un fusible? Un fusible se funde porque existe la unión entre el lado positivo de la batería con el lado negativo de la batería. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que si nosotros unimos, ¿no?, el lado positivo con el lado negativo de la batería a través de un conductor, o sea, que no tenga resistencia, o sea, un cable lo conectamos al positivo y ese mismo cable lo conectamos al negativo, entonces notamos que sale una chispa, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia del cable es 0 y el voltaje de la batería es 12 voltios. O si conectamos ese mismo cable al terminal positivo, ¿no?, de la primera batería, y luego conectamos al lado negativo de la segunda batería, imaginemos el punto TP10 y el TP7, hacemos un puente, entonces el cable, su resistencia es 0, o sea que no ofrece resistencia, porque todo conductor eléctrico tiene un valor de resistencia. Si la resistencia es 0 y mis baterías cada uno son de 12 voltios, darían 24 voltios. Y si nosotros por ley de Ohm decimos
queremos hallar la corriente, haríamos una división, ¿no? Entre los 24 voltios que tienen las dos baterías sumadas, las dos, y los 0 ohmios que tiene la resistencia del cable. Entonces, si hacemos una división de 24 entre 0, nos va a dar infinito, ¿sí? Entonces, es una corriente muy elevada, y esa corriente muy elevada también hace que la temperatura se eleve. Al elevar la temperatura, entonces el punto más débil que vendría a ser el fusible se va a abrir y cortando el circuito. Entonces, ¿por qué se ha escogido el plomo? Porque todos los fusibles están diseñados de un material que es el plomo, porque el plomo es un material que su fusión, el punto de fusión, digamos, se funde instantáneamente, ¿no? Y el tiempo de acción de respuesta es instantáneo, cortando el circuito. Pero muchas veces nosotros nos hemos encontrado que no tenemos fusibles a la mano, ¿no? Entonces, esos fusibles, al no contar nosotros en stock, porque de repente estamos en campo, hacemos para que arranque la máquina o para que la falla se solucione, hacemos un puente, ¿no? Cortamos un pedazo de cable, ¿no? Y hacemos un puente. Ahora, ¿será recomendable hacer esa acción? No es recomendable esa acción. ¿Por qué? Porque el fusible debe ser de plomo. Si nosotros colocamos un fusible, ¿no? Y lo hacemos que sea un alambre y todavía contamos, ¿no? 2, 3 alambrecitos, decimos, bueno, para que no se queme o no se dañe tan rápido, le pueden poner hasta 5 alambres, lo colocan, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí, vamos a provocar una falla, y esa falla es ¿por qué? Porque la acción de respuesta, ¿no? No va a ser instantánea. Entonces, al frente a un cortocircuito, ¿no? El fusible, al ser de alambre, su acción de respuesta, como ya no es plomo, ahora es cobre, entonces el cobre va a tardar en fundirse. Entonces, cuando hay un retardo en la fundición del alambre que hemos colocado como fusible, entonces puede ocasionar que se dañen los contactos, puede ser del interruptor de arranque, o que se dañe el componente al cual está conectado ese fusible. Puede ser un relé, puede ser una lámpara, ¿no? Porque imaginen que esa cantidad de corriente, que es una corriente excesiva, se está yendo al componente que está conectado al fusible. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que colocar el fusible adecuado, ¿no? De acuerdo a lo que me dice el fabricante. Porque si nosotros colocamos un fusible de 20 amperios donde donde debe ir un fusible de 10 amperios, estamos haciendo que no haya un retardo, o sea, mejor dicho, que el tiempo de retardo sea más largo y logre dañar a los demás componentes. No solamente a los componentes, también va a dañar al cable, porque el cableado también sufre un recalentamiento, ¿no? Y producto de eso ocurren los incendios en los equipos.